Bueno, si te parece, Diego, vamos a ir dando comienzo. Son las 8:04 ya. Vamos a dar comienzo a nuestra charla de hoy, que hago con mis ahorros. Mi nombre es Andrea Severio. Trabajé en bancos durante muchos años, más de 20 años. Hoy me invitaron a hablar de este tema y entre los temas que venimos hablando en Aprende Economía Digital, que son muy variados, eh, entre ellos estaba este y venía dando vueltas y vueltas. ¿Cómo lo planteo? Digo, ¿qué propongo o qué puedo aconsejar yo en qué hago con mis ahorros? En realidad, ¿quién puede aconsejar hoy qué hago con mis ahorros o qué hago con mis pesos? No es algo muy sencillo. Entonces me puse a buscar, me puse a leer, me puse a investigar un poco y me tomé de la investigación de dos economistas, en realidad un analista y un economista, que hablaban específicamente de estos temas en estos meses que son tan complejos con todo lo que estamos viviendo y más con la economía nuestra, ¿no? Eh, y me puse a leer, vamos avanzando, vamos a entrar ya en tema. Fundamentalmente, eh, me gustó una nota que publicaron en Infobae, ahí la cito, el 23 de agosto del 2020. Publicaron una nota, Matías Barbería, que es editor del Cronista, que habla siempre de finanzas, publica notas de finanzas. Leí varias notas y me interesó bastante, me gusta cómo escribe. Publicó una nota con un título muy similar, ¿no? ¿Qué hago con mis pesos o algo así? Eh, Voy a citar a lo largo de mi exposición, voy a ir citando algunas cosas que él dice y se las voy a citar tal cual como él las dijo, porque por algo se tomó el trabajo de él crear un texto tan rico en información, o por lo menos él hace unas cuantas recomendaciones, y es algo que a mí me enseñaron en todos mis años de trabajar en bancos o asesorar en inversiones, que es fundamental dar la información que tenemos, dar una buena información, pero recomendar es muy difícil, o aconsejar, y más en nuestro país, ¿no? Es muy difícil aconsejar o recomendar que alguien pueda o deba hacer alguna inversión. Yo creo que lo ideal es tratar de dar la mayor cantidad de información posible, los pros y los contras, y que cada cual, sentado en su propia silla, pueda tomar sus propias decisiones. Matías habla fundamentalmente de 5 alternativas para invertir en moneda local. En realidad, él menciona que una vez que compramos los $200 mensuales, ¿qué hacer cuando compro esos $200 mensuales? ¿Qué hago con esos $200? Pero también está el caso de todos aquellos que, debido a las restricciones normativas que están vigentes en este momento por el gobierno, o por varias razones, no puede adquirir esos $200. Entonces hay algunas alternativas en pesos que nos pueden ayudar a resguardar también nuestros ahorros. Vamos avanzando. Él dice: los ahorristas que usaron su cupo de $200 mensuales y todavía tienen capacidad de inversión se encuentran con opciones muy limitadas a la hora de elegir dónde poner a trabajar los pesos. Y sí, como les mencionaba recién, todo el tema de la traba cambiaria, sobre todo es muy difícil saber si puedo o no puedo acceder. Hoy hay mucha gente que se encuentra con que no puede acceder a sus $200, a lo mejor porque tenía el pago mínimo de la tarjeta y el débito tomó el pago mínimo, no el pago total, y con el plan de financiación de los saldos cayó en este juego por imprevisión, por descuido, por no estar atento, y de pronto esto no deja de ser un impedimento para adquirir los $200. A lo mejor es esto y no es algún otro impedimento mayor.
Entonces hoy hay mucha gente que por estas situaciones no puede adquirir los $200. Aparte de eso, él menciona que las tasas en pesos hoy no compensan las tasas de inflación. Y habla mucho de invertir en la bolsa, que aunque habla de que hay pocas expectativas atractivas, habla también de las alternativas que existen hoy para invertir en bolsa. Por supuesto, esto que dice él, que el mercado hoy está golpeado por la pandemia del COVID, ¿no? Avanzamos un poquito y vamos a ver, en este orden de recomendaciones que hace Barbería, él habla de que él ve estas 5 alternativas que menciona: plazos fijos, fondos comunes de inversión, bonos corporativos en dólares, CDR y bonos soberanos. Avanzamos para hablar de cada uno. Mientras les voy mencionando, ustedes verán que él lo que hace es hablar de todas alternativas que traten de alguna manera de equiparar a, aunque no se puede equiparar, pero bueno, tratar de acercarse un poco más a la tasa de inflación. Con respecto a esto, el Banco Central le puso piso a la tasa de interés que pagan hoy los bancos a 30 días. En realidad acá tengo un error, ¿por qué? Porque yo puse el 33% nominal anual, pero no es que sea un error. Hace 24 horas, 24 horas creo que el gobierno subió el piso al 35%, 34 o 35%, lo subió un poquitito. Esto hizo que en realidad las tasas, el porcentaje, perdón, de inversión en plazos fijos subiera, pero no como hubiera esperado el gobierno, hubieran esperado los bancos. Subió tímidamente. Los porcentajes de gente que se volcó a los plazos fijos en realidad no es como se dice que esperaban realmente los bancos o que esperaba el gobierno. De todas maneras, como dice él, los plazos fijos a 30 días en realidad están superados siempre por la inflación, mayor o menor medida. Por eso lo que hizo el gobierno de poner este piso para que los bancos de alguna manera se acomodaran un poco en tasa y no hubiera tanta diferencia. A él hace la referencia de que porque toma 30 días, toma las inversiones a un mes para sacar este rendimiento, pero no considera la reinversión cuando hace este cálculo, digamos, la reinversión que uno hace a cada vencimiento. Hace ya varios meses, hace 5 meses, dice que los bancos pagan por debajo del avance del dólar oficial. Tiene que ver con la tasa de retorno, ¿no? Para un inversor conservador o de mediano riesgo, hay varias opciones dentro de todo lo que es fondos comunes de inversión. Nosotros habíamos hablado de fondos comunes de inversión, hablamos bastante de los distintos tipos de fondos. ¿Qué hace Barbería? Lo que menciona es que los fondos en plazos menores son una buena idea al momento de sacarle un poco de rentabilidad a nuestros ahorros. Ya habíamos visto esto de que lo que tiene el fondo, a diferencia del plazo fijo, es que la disponibilidad es inmediata. Entonces eso hace que podamos no tener inmovilizado el dinero, generarle algún tipo de rentabilidad, y poder incluso hasta jugar un poco con diversificar entre los distintos tipos de fondos. Hoy todos los bancos tienen una cartera de fondos propia bastante interesante que nos permite que nos asesoremos y nos pongamos a incursionar en esto, porque tienen sus propios asesores que administran estos fondos y nos ayudan al momento de crear nuestras propias carteras. Y son una buena alternativa al momento de que si tenemos unos pocos pesos no los tengamos inmovilizados y sigan perdiendo cada vez más su valor con las tasas de inflación.
Él dice que una forma de entrar al mercado de capitales sin tener conocimiento de inversiones en bolsa es a través de los fondos comunes de inversión, justamente. O sea, no necesariamente tengo que ser un experto conocedor de la bolsa o que maneje la bolsa para poder jugar con este tipo de inversiones, sino que el manejo de los fondos es muy sencillo y es una manera de ir adentrándonos en este tipo de inversiones un poquito más complejas que un simple plazo fijo. Nosotros venimos hablando de estos temas sobre la manera de invertir, que los fondos son una excelente alternativa, que abrir una cuenta comitente no tiene costo, abrir una cuenta de fondos, entonces son una buena alternativa. Es sin necesidad de conocer mucho el mercado, es una manera fácil de entrar en este mundo. Barbería menciona que los fondos de inversión en plazos menores son ideales para sacar esta rentabilidad. Sin embargo, a pesar de que hay un montón de fondos hoy a la hora de, como alternativa, digamos, para rentabilizar, son una buena alternativa, pero hay algunas otras maneras también de hacerlo no perdiendo la mirada del dólar. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos bancos que tienen en sus carteras fondos que, por más que uno ingresa en pesos, invierte pesos y cobra pesos como resultado final, en realidad rentabilizan mirando la evolución del dólar. Tienen nombres diferentes de acuerdo al banco al que pertenezcan, cada uno le pone nombre según su cartera, pero es una buena alternativa este tipo de fondos. Bueno, Barbería en algún momento cita en su nota, yo los invito a acceder a esta nota porque es bastante completa, yo simplemente extraje algunos puntos de los cuales yo quería hablar, pero es bastante interesante. Él cita a Pablo Castagna, que es director Wealth Management de Balance Capital, quien dijo que debido a que se espera el aumento de inflación para fin de año, recomienda diversificar en fondos con una combinación que rentabilice de acuerdo al movimiento del dólar oficial, que es lo que les contaba recién, este tipo de fondos, otros con cláusulas ceros, que también tienen un crecimiento interesante, y en menor medida otros en pesos o con liquidez inmediata, como para hacer una combinación y tener mayor disponibilidad, digamos. Habla de entrar en el mundo de los fondos y dentro de estos hacer una cartera diversificada, ¿sí? Avanzamos un poquito y vamos a ver otro tipo de inversión, vamos a ver los bonos corporativos en dólares. En este punto, en realidad acá nos estamos adentrando a algo un poco más avanzado, ¿no? En algo más sofisticado. Para eso existen broker corporativos donde nosotros podemos asistir a personas que nos asesoren de acuerdo al monto que tengamos, que cobrándonos una comisión nos ayudan a reinvertir, o ir directamente a nuestro banco de cabecera y hablar con el oficial de inversiones que tenemos que nos asesore, y nosotros manifestarle: me gustaría tener una conversación sobre qué otro tipo de inversiones o algo de bonos para invertir, y que nos expliquen y analizar si realmente estamos dispuestos a entrar dentro de esto un poquito más sofisticado. Estos bonos corporativos en dólares son bonos en dólares de empresas o bonos que están dentro del mercado financiero, que pertenecen a determinadas empresas que cotizan en bolsa y que tienen hoy un retorno bastante interesante. Ahí hay él pone toda una escala, yo mencioné solo algunos que son los más conocidos, como para que nos suene en la cabeza y digamos, bueno, mira vos, puedo invertir en bonos que, digamos, que tienen que ver con bonos de YPF o de Aluar o de Tecpergi, YPF, IRSA, que son bonos 2023, 2024, son distintas tiradas de bonos, digamos, que tienen un rendimiento o un retorno de alrededor de los $40, $90, depende
el bono de que se trate. Avanzamos un poquito y vamos a ir a los CDR. En este caso, ante la bolsa local, que las acciones no están teniendo los mejores rendimientos o expectativas, las expectativas de evolución no son muy buenas, el CDR es un instrumento en pesos que nos permite invertir en acciones ya no de empresas nacionales, sino de empresas o en acciones del exterior. También él menciona un montón de empresas y de rendimientos. Yo rescaté algunas que no suenan mucho, como por ejemplo les va a sonar Apple, o hay un montón de empresas que cotizan en Wall Street a través de los CDRs. Entonces, de esta manera, digamos, nosotros entramos con pesos argentinos, pero la acción a la que está relacionada ese peso argentino cotiza en la bolsa de Nueva York, y lo que hace es que el precio en pesos de los CDR siga en el valor de su cuota parte, sigue a la moneda extranjera, y de ahí obtenemos mayor rentabilidad. Es interesante, él hace una cita donde menciona la mirada de Mariano Otálora, que es un asesor de inversiones, que lo que dijo fue que el contexto en las expectativas de inflación y las tasas actuales no es para estar en pesos. Los pesos hay que dolarizarlos a través de bienes, por ejemplo, o en el mercado de bonos corporativos en dólares o CDR. Ahí hay otra mirada similar a la que pone este asesor, ¿verdad? Entre los más recomendados están las cinco principales empresas de tecnología. Vamos a avanzar un poquito sobre otro tema. Vamos a ir a los bonos soberanos. En el caso de bonos soberanos, él dice que por último entre las recomendaciones vuelven a aparecer los bonos soberanos en dólares. El canje y la expectativa de que tengan un buen nivel de adhesión hace que los especialistas vuelvan a sugerirlos aún para ahorristas poco sofisticados. Yo sigo insistiendo con los fondos. Hay que tener en claro que para formar todas estas opiniones, primero hay que ver dónde estamos parados en contexto de pandemia. Esto que él dice es muy interesante, o sea, nosotros tenemos que ver dónde estamos, la situación del país, la situación del mercado. Hay muchos factores que influyen cuando vamos a tomar una decisión. Lógicamente no somos asesores de inversiones, con todo el mundo tiene gran conocimiento, pero sí hay que más o menos ir viendo y tener en cuenta el contexto en el que estamos, la credibilidad del gobierno en cuanto a programas económicos que impactan en el mercado, y el mercado mismo. Él hace una mención que es muy interesante, que en el mercado somos todos, dice, en realidad en el mercado no solo están las empresas que intervienen en bolsa, que cotizan, sino adores de mercado somos todos, desde el momento de que hay un X grupo de personas que compran los $200 todos los meses y que influyen en el movimiento, las empresas que cotizan influyen en el movimiento del mercado, los comerciantes que venden o no venden, o las empresas que venden o no venden sus productos porque especulan con el precio de compra-venta, o de no vendo hoy porque sé que va a aumentar el dólar, entonces vendo mañana, y esa especulación también influye en el mercado. Entonces, en realidad, todos somos formadores o participamos de alguna manera en este movimiento de mercado. Avanzamos un poquito. Bueno, más información. Esto, cuando yo les decía que empecé a buscar información, me detuve en esta nota, y después me detuve en un programa, el licenciado Daniel Garro, que es economista, tiene un programa, creo que es semanal su programa, y en la búsqueda de información sobre lo mismo, me encuentro con que él hizo un programa exclusivamente sobre qué hago con mis pesos o qué hago con mis ahorros, y me gustó cómo encaró, porque él habla de que, aparte de, vuelve a tocar los mismos temas que venimos hablando sobre cómo manejar nuestra economía, pero él se detiene en cuestiones muy básicas que
que me gusta que las encare porque a veces uno habla de inversiones, hablan los economistas o los grandes inversores o los empresarios que tienen dinero, y en realidad él dice, las inversiones no son para los ricos, romper con el mito, y él habla de la libertad financiera que menciona Robert Kiyosaki en sus cursos. Él siempre repite el tema de la libertad financiera y habla de la necesidad de obtener libertad financiera. ¿Y cómo obtenemos libertad financiera? Administrando nuestra economía diaria y procurando generar ingresos pasivos. Él menciona mucho los ingresos pasivos. Vamos a ir avanzando porque Garro habla del plazo fijo, diciendo que para él los plazos fijos no son la mejor opción. Habla de lo mismo, que por supuesto las tasas de inflación son mayores, entonces no son la mejor opción, y hace mucho hincapié en lo que decía recién, en esto de manejar nuestros ahorros, nuestra economía, y también en que no solo no son la mejor opción porque están por debajo de las tasas de inflación, sino que él hace mucho hincapié y me da gracia porque es algo que habiendo trabajado muchos años en banco, se dio mucho en el asesoramiento con los clientes, esto de que me cuesta tener un plazo fijo, y no, el plazo fijo no cuesta, te genera una rentabilidad. Y él dice que los bancos te obligan a tener paquetes de productos que acompañan a los plazos fijos, a los productos bancarios. Entonces, si vos te pones a analizar lo que te costó mantener ese producto todos los meses, en realidad vos no podés sacar la rentabilidad que obtenés del plazo fijo de tu inversión o de tu fondo solamente por los intereses que te pagó esa inversión, sino que lo que tenés que tener en cuenta es cuál fue tu costo financiero total. ¿Cuál fue el costo financiero total? No, cero, porque en realidad tuvo una tasa de interés. No, dice él, en realidad vos pagaste un costo financiero porque tuviste que mantener un producto, el costo de resumen, el mantenimiento del paquete y demás. En este caso, saliendo yo de un banco privado, habiendo trabajado tantos años y hoy soy cliente de bancos, en realidad hay alternativas. Acá voy a disentir un poquito con él. ¿Por qué? Porque en realidad la mayoría de los bancos, y yo hoy como usuaria lo estoy viviendo, lo estoy transitando desde el lado del cliente, en realidad cuando vos, hay paquetes que tienen, digamos, condiciones determinadas. Por ejemplo, si vos mantenés la inversión durante cierto tiempo, poniendo un plazo mínimo para establecer un parámetro entre los distintos tipos de productos, las escalas de inversiones tienen que ver con el producto al que accedo. Cuanto mayor la inversión, por supuesto, mayor mi ingreso, accedo a un producto con mayores beneficios o con un target mayor. Y eso también, la bonificación o no, lo establece el monto de inversión que yo mantengo. A veces no solamente es porque mantengo la inversión, sino tiene que ver también con que tengo un uso de otro producto, de una tarjeta, de una cuenta. O sea, hay alternativas en realidad, esto es lo que quiero decir. No quiero contradecir a Garro, por favor, que es un gran economista y sabe muchísimo más que yo, pero sí, viniendo del banco, sé que hay muchas alternativas, y acá es donde yo siempre hago hincapié que lo importante es mantener contacto directo con su asesor para saber dónde estoy parado, qué productos tengo, qué costo tengo y cuáles son las maneras que puedo evitar estos costos, con qué nivel de uso, y ser consciente que si realmente lo tengo o no a ese nivel de uso para mantener determinado producto vigente. Lo mismo con respecto a las inversiones. Bueno, Garro también habla de las pymes, que por lo general tienen propiedades, bienes físicos, casas, departamentos, salones, galpones, y que a veces no los quieren alquilar y los tienen desocupados. ¿Qué hago con ellos? Entonces se transforman en un bien que pasa a ser un gasto de mantenimiento y que bien podrían aprovecharlo generando una rentabilidad pasiva. Lo mismo que mencionaba de Kiyosaki sobre la libertad financiera. Si genero ingresos pasivos, puedo obtener libertad financiera. Entonces él habla de alternativas que hay, de qué hacer con estas propiedades, y menciona
que hay algunos mecanismos para cobertura de esos ingresos o de esos ahorros, como por ejemplo, que hay mecanismos que hacen que estas empresas o estos particulares puedan presentar estas propiedades como garantía de determinados contratos y de esta manera obtener algún tipo de rentabilidad. Vamos a avanzar con el mismo análisis de Garro, que vuelve a citar aquí Kiyosaki, y acá, bueno, habla de estas dos cosas, ¿no? Cuando habla de las opciones de plazos fijos, ¿qué hago como plazo fijo? ¿O qué alternativas tengo al plazo fijo en realidad? Sí, están los plazos fijos, vengo invirtiendo en plazos fijos. ¿Qué otras alternativas tengo? Habla de las cauciones bursátiles, perdón, que es como abrir un plazo fijo, pero en la bolsa de valores. Hoy abrir una cuenta comitente no tiene costo, o sea que puedo en realidad, o me aventuro a algo más sofisticado, abro una cuenta comitente y me pongo a comprar y vender acciones, pero si no sé, si no estoy asesorada y no sé cómo hacerlo, si no estudio cómo hacerlo, en realidad corro riesgo de pérdida. ¿Por qué? Porque ahí interviene mucho el precio de la acción. Entonces puedo ganar, si tengo suerte, o estudio mucho, o puedo perder. En una caución bursátil no, él habla de que también está esto, de la caución bursátil, que es lo más parecido a un plazo fijo, pero que no tiene estos costos de los productos, estos costos anexos que él critica tanto, pero que en realidad, como les dije, se puede evitar. Y volviendo a las propiedades que hablaba recién, esto de garantizar alguna inversión aportando capital, para generar estos ingresos pasivos, protegiendo las inversiones y evitando mal vender, salir a mal vender una propiedad en el momento de necesitar una rentabilidad o al momento de evitar esos gastos de mantenimiento que implica tener propiedades inmovilizadas. Avanzando un poquito, en este caso vuelve a citar a Kiyosaki y habla, que esto yo lo mencionamos anteriormente, pero muy al pasar, que él habla de la deuda buena y deuda mala, porque él dice que cuando cuidamos nuestra economía para llegar a esta libertad financiera, no está mal que hablemos de que en algún momento no solo vamos a ahorrar y que no solo vamos a estar hablando todo el tiempo cómo hago para ahorrar y generar rentabilidad pasiva. A lo mejor en algún punto necesito pedir un crédito, usar una tarjeta o algo dentro de mi economía, pero hay que ser un poco analítico, hay que ser crítico y cuidadoso y tener en cuenta lo que se llama deuda mala y deuda buena. Y el ejemplo que da, que es muy sonso, pero muy claro, es, si yo compro un microondas, en realidad eso sería una deuda mala. ¿Por qué? Porque el objeto que yo estoy adquiriendo no genera flujo, no genera ganancias, no hay movimiento de dinero, no me genera un retorno, simplemente tengo el microondas. En cambio, la deuda buena, si yo compro un activo que me genera flujo de fondos, por ejemplo, una máquina para producir alguna cosa. ¿Sí? Tengo, no sé, tengo el campo, compro la cosechadora, no es un gasto, es una inversión. Eso es una deuda buena porque me va a servir para cosechar. No sé, quiero comprar una máquina 3D, una chiquita 3D, en vez de comprar el microondas, compro una 3D y no me va a cocinar, pero sí voy a poder crear algún producto que me va a generar un retorno y seguramente después voy a poder comprar el microondas. Entonces, esto puede estar un préstamo en nuestra economía, sí, a veces es necesario, pero es importante tener en cuenta estas dos cosas, que es deuda mala y que es deuda buena al momento de contraer ese compromiso. Que bueno, la libertad financiera que cuando lo leí, lo escuchaba, ¿no? En este caso, para los que no tienen ganas de leer, pero sí quieren saber, el Garro tiene un programa todo grabado, o sea que pueden entrar y buscar sus programas de los distintos temas que tiene, que son muy interesantes y bueno, es más entretenido porque el que no le gusta leer, bueno, lo escucha, lo ve y permanentemente lo cita Kiyosaki aquí en esta oportunidad cuando hablábamos, y vuelve siempre a hablar de la libertad financiera, generando ingresos pasivos
pasivos, producir excedentes para generar ingresos colaterales. Qué importante que es tener estos ingresos colaterales para poder generar ahorro y recién ahí pensar qué hago con mis pesos o si pude comprar los 200, qué hago con mis dólares. Pero lo primero es esto, ¿no? Es la base. Y por último, habla de cuidar la economía familiar y ahí lo cita a Warren Buffett, que en algún texto él invita a preguntarse cuando yo voy a comprar algo si lo necesito realmente. Parece muy básico, es una pavada lo que estamos diciendo, pero en realidad cuando lo elaboraba hice un mea culpa, cuenta cuántas veces más me tengo que preguntar si realmente lo necesito. Pero, y es verdad, aunque parezca una soncera, es verdad, uno para generar excedentes, para que te sobre, no tenés que gastar de más. O sea, es 2 más 2 es 4. Si gano 10 y gasto 11, nunca voy a poder tener libertad financiera. Si gano 10 y gasto 10, tampoco. Ah, pero hoy la situación económica está muy difícil y lo que gasto, lo que gano, lo que tengo, apenas llego. Bueno, listo, de esto se trata. ¿Cómo hago para generarme un excedente? ¿Cómo hago para tener un ingreso colateral? Eh, Bueno, y habla de, estaba leyendo un poquito lo que les muestro en pantalla, esto de manejar las ansiedades, ¿no? Voy a comprar algo, lo necesito, sí, no, ¿para qué es necesario? No, no es necesario, la verdad que puedo usar el viejo. Bueno, listo, entonces eso me lo guardo y ahí genero mi primer excedente y así comienzo. Vamos a avanzar un poquito. Bueno, en realidad avanzar, vamos resumiendo ya porque esto lo extracté yo como puntos a tener en cuenta de todo lo que venimos hablando, ¿no? Sencillo. La importancia de generar un excedente, de cuidar el gasto diario, la cosa de todos los días. Cuidando eso, cualquiera puede ser inversor. Cualquiera puede decir, yo me he encontrado con gente que piensa que tiene que venir con 20, 30, 50 mil pesos a hacer una inversión. El mínimo es 1000 pesos. O sea, con qué poquito yo puedo comenzar a ser un inversor. Hay alternativas, solamente hay que asesorarse, vuelvo siempre a lo mismo, asesorarse, contar con la información. Generar ingresos pasivos, si realmente queremos prosperar, y todo eso nos lleva a lo que Kiyosaki dice o llama o habla libertad financiera, que es lo que creo que todos queremos lograr, ¿no? No estar dependiendo siempre de llego con lo justo a fin de mes y con eso vivo y bueno, y tengo tantos días para vivir de eso y después de nuevo y siempre empieza, eso no es libertad financiera. Libertad financiera es cuando yo quiero realmente hacer algo, estudiar, comprar algo, cambiar el auto y puedo disponer tranquilo de algo porque tengo un ingreso extra, un ingreso colateral o porque supe cuidar lo que me ingresa. Y bueno, hasta ahora vinimos hablando de, de todo lo que podemos hacer con nuestros pesos. Vamos a ir avanzando un poquito. Vamos a avanzar un poquito más. Esto yo ya lo había dicho. ¿Qué pasa si puedo generar mis $200, pero y si no los pude generar por H o por B? Bueno, ¿cómo protejo mis ahorros frente a la inflación? ¿Qué pregunta? Hay bancos hoy que ofrecen inversiones en pesos con rentabilidad mirando la evolución del dólar. Lo había dicho antes. Hay otras maneras, el uso de criptoactivos o los mal llamadas monedas virtuales, porque no son monedas, porque no cumplen con las condiciones que deben estar dadas para que se llame o sea considerada como tal. Pero sí son activos financieros. Hoy están vigentes, cada vez se usan más, están en auge. Hay países que ya los han adoptado, hay países que no. Actualmente Japón, por ejemplo, ha adoptado las criptomonedas de tal manera que tiene más de 200.000 comercios que utilizan criptomonedas, que las admiten, que las aceptan.
Holanda creó su propia criptomoneda para entrar en este mundo porque vio que se le venía encima y que realmente tenían que entender cómo funcionaba, entonces creó su propia moneda. Sin embargo, el Banco Central Europeo, por ejemplo, recomienda tener mucho cuidado y no adopta todavía las criptomonedas oficialmente. Hoy simplemente entrar y generar una billetera virtual es muy sencillo. Hay billeteras que no tienen costo, hay billeteras que tienen un costo adquirirlas, pero puedo adquirir una wallet o billetera virtual, comprar un criptoactivo, el que más me interesa, el Bitcoin que ya que hemos venido hablando, que es la de mayor valor o la vedette, digamos, de los criptoactivos, y comprar y simplemente tenerlos como resguardo y van adquiriendo mayor valor, está subiendo permanentemente el valor del Bitcoin y por supuesto arrastra las otras monedas y simplemente resguardarme en un criptoactivo. O puedo ponerme a analizar, a estudiar un poquito, a que alguien de confianza me asesore y hacer cursos de trading y volverme trader y ponerme a tener rentabilidad por ese lado, realizar arbitrajes, minerías, adquirir contratos inteligentes o realizar apalancamiento financiero. Hay una gama bastante interesante también como para hacer frente a la inflación con otras alternativas que no son exclusivamente de la bolsa de valores o de los bancos. Avanzamos un poquito más. Bueno, es una invitación a que nos sigan, a que sigan ingresando los martes a nuestras charlas en Aprende Economía Digital. Vamos hablando de distintos temas. Es más, pueden entrar y buscar para atrás las distintas presentaciones y los temas que hemos ido dando para que cuando les interese algo puedan volver a verlos, si es que no estuvieron, buscar algo de información que les sea útil. Hay mucho de criptoactivos y hay sobre un montón de temas, sobre cómo es nos paramos frente al dinero. eh, Diego Del Boy, que es un coach eh, que está con nosotros en Aprende Economía Digital, ha dado unas charlas muy interesantes sobre cómo nos paramos mentalmente frente a nuestros ahorros y frente al dinero, que estaría bueno que los busquen y los vuelvan a ver. Y el próximo martes los invitamos a que se sumen, que Andrea Luque va a hablar sobre cómo armar un equipo de vendedores de alto rendimiento, algo que puede ser muy útil en este momento de pandemia donde muchos estarán buscando cómo hacer crecer sus negocios y a veces este tipo de temas son pequeñas trabas para avanzar en el crecimiento de nuestro negocio. Entonces, es un tema más interesante para ser apoyo o consulta para quien les sea de utilidad. Bueno, les agradezco nuevamente que estén presentes, que me hayan escuchado. Ojalá les haya servido, les haya sido de utilidad alguno de los temas que hemos tratado hoy. Y los invito también no solamente a que estén presentes los martes, sino también a que nos escriban y nos comenten de alguna manera si hay algún tema que a ustedes les gustaría obtener información, saber, conocer o que volvamos a tratar y de esa manera enriquecer las presentaciones nuestras de, de todos los martes. Por mi parte les agradezco mucho la presencia, que se hayan tomado este rato para escucharme y bueno, los esperamos el martes que viene. Que tengan una buena noche, una buena semana y que estén muy bien. Muchas gracias.